Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Eh, bienvenidos, bienvenidas, por supuesto, a esta cátedra interinstitucional sobre infancia y primera infancia que venimos desarrollando junto con otras tres grandes universidades amigas y que colaboramos en esto que tiene que ver con las infancias. La Universidad de San Buenaventura, aquí de Cali, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Antonio José Camacho. Nos hemos unido ya hace un buen tiempo para poder poner sobre la mesa algo que nos interesa a todos y a todas, y son los temas de infancia. La Cátedra Interinstitucional sobre Infancia y Primera Infancia en la ciudad de Santiago de Cali es un espacio que facilita la comunicación y discusión comunitaria, local, nacional e internacional de desarrollos teóricos, experiencias, investigaciones, debates, producción intelectual de la comunidad académica y profesional de diferentes disciplinas, desde un ejercicio de encuentro de las personas interesadas e implicadas en las temáticas de formación, crianza y cuidado de los niños y niñas, siendo así la cátedra un escenario abierto, público y académico, donde se facilita la comunicación y producción de saberes y conocimientos en torno a la niñez, la infancia y la primera infancia. Nosotros tenemos una metodología como universidades y es que cada una de las universidades, pues con los recursos y con lo que podemos hacer como universidades, sabemos que siempre es difícil adelantar estas cosas, pero lo hacemos más desde la solidaridad, la cooperación y por supuesto el interés mayoritario. Es que cada una de las universidades se comprometen a hacer una o dos, bueno, las cátedras que se puedan a lo largo del año bajo una metodología que es, por supuesto, presencial, que siempre será la posibilidad del encuentro, pero también facilitarlo virtualmente, con una temática común. Este, este año, pues nosotros acordamos con las distintas colegas de estas otras universidades encargadas de los programas de educación infantil, el tema de problemáticas educativas contemporáneas relacionadas con la infancia y la primera infancia. Esta es como la cátedra interinstitucional eh, que surgió fruto de un coloquio que hicimos el año pasado también. Fue bien interesante porque pusimos sobre la escena aquí de Santiago de Cali, otras instituciones hacen otras cosas, pero nosotros estamos adelantando esta actividad. En esta última cátedra del año 2023, contamos en efecto con la presencia de alguien muy especial que se ha dedicado, por supuesto, a pensar estos asuntos de infancia o de las infancias. Y es la doctora, pues y además para mí es un honor y un gusto presentarla aquí en la Universidad del Valle. eh, por supuesto, a los colegas que se conectan, a las colegas de las distintas universidades, y además como recurso es que todas estas cátedras que se vienen realizando en torno a ese tema, problemáticas educativas contemporáneas, eh, está haciendo material de análisis de recursos, como lo grabamos, queda publicado entonces para que siga siendo material de conversación, de reflexión y sea un aporte al campo de la educación, por supuesto de la pedagogía, aquí en el país y a nivel internacional también. Es un gusto para mí darte la bienvenida, profesora. La profesora Sara Flores Ateortúa es profesora vinculada a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, doctora en educación por la misma universidad y licenciada en pedagogía infantil de ese centro de estudios universitarios del departamento de Antioquia. Eh, Sin lugar a dudas, yo diría que uno de los principales centros de educación pública de la ciudad de Medellín. Ha sido profesora ocasional de cátedra, ha sido directiva universitaria también, con el cargo, por ejemplo, de la dirección o la jefatura, mejor, del Departamento de Educación Infantil de allí, de la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación. Sara es desde hace muchos años un miembro muy activo
partícipe del grupo de investigación FORMAF, donde nos dedicamos a hacer investigación en formación y antropología histórico-pedagógica, con una producción en torno a los temas de infancia que son de su interés. Destaco, por ejemplo, el artículo del papel de lo pedagógico en las políticas de infancia, pensar las maestras y resistir a la primarización de la educación infantil. Y otro que es enfoques curriculares, orientación y perspectivas en las propuestas de formación de maestros y maestras, que fue publicado con otras dos profesoras muy juiciosas en los asuntos de currículo y también de educación rural, que es lo que están trabajando ellas últimamente, como es la profesora Elida Giraldo Gil, quien se encarga de estos temas allá en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, y la profesora Ana María Cadi. Profesora Sara, reitero el gusto de tenerte aquí en Univalle, en nuestro doctorado, por supuesto. Además, agradecemos al doctorado quien nos ha facilitado la posibilidad de que tú estés aquí con nosotros y con nosotras. La generosidad de esta agenda que ha sido apretada, yo sé que es de mucho trabajo, Sara, y no que es que cuando contamos con colegas de tus calidades y cualidades no solo profesionales, sino humanas, pues no sé si uno hay veces se le va la mano, pero sí trata como de aprovechar al máximo la presencia de ustedes acá. Entonces, más que bienvenida, estamos tratando con estas universidades hermanas y amigas, por supuesto, de sacar adelante aquí una agenda de conversación en Santiago de Cali. Sabemos que tú has participado en el país y allá en Medellín en muchas, pero es un gusto que nos pegues ahí un empujoncito a esto que estamos tratando de hacer de aquí desde el suroccidente del país, porque, bueno, tú lo sabes por tu trayectoria profesional, pero Santiago de Cali tiene una influencia muy fuerte en todo lo que es el suroccidente. Entonces, para nosotros, aquí Buenaventura, por supuesto Nariño, por supuesto todo lo que tiene que ver con el Cauca, Cali termina siendo un referente en muchas de las cosas y estas universidades pues serán un referente para todo el suroccidente. Entonces, estamos intentando, no estamos desconociendo lo que ya se ha hecho, ni mucho menos, siempre reconocemos lo que ya se ha hecho, pero es nuestro esfuerzo y lo estamos haciendo con nuestros recursos y con nuestro interés para poner en la escena, Sara, los temas de infancia. Y no sigan siendo, como en otras ocasiones ha sido, temas vedados, silenciados, o por supuesto de una perspectiva del adultocentrismo, más bien tratados sin ellos y sin ellas, los niños y las niñas. Entonces, Sara, bienvenida nuevamente a este claustro, a la Universidad del Valle, y desde estas 4 universidades te damos la bienvenida calurosa, calurosa, como lo has sentido aquí a la ciudad. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Edison por la presentación y sobre todo porque yo creo que uno también se siente muy contento de ser invitado, de ser convocado y además de estar acompañado por personas que se han encontrado en el camino, que también lo han inspirado, acá también Selen y con ellos llevamos muchos años y yo más bien he sido como una de las que ha estado también siguiendo los pasos de ellos, ¿no? Era más como de las jóvenes de forma ahí viendo cómo otros se iban abriendo los caminos también. Así que muy honrada por esta invitación. Muchas gracias por la compañía. También es un modo como de celebrar la existencia del grupo Forma, por supuesto, y en relación con las universidades que convocan, con algunas he tenido ya la ocasión de interactuar con algunas colegas también de la Universidad Antonio José Camacho. Me encontré en Bogotá en el encuentro de Ascofade. De esta universidad, yo contaba esta mañana, esta universidad, la Universidad del Valle, si bien la licenciatura es bastante nueva, tuvo unas mujeres trabajadoras acá que abrieron también camino para pensar, sobre todo para fundamentar la educación infantil, desde una perspectiva que probablemente nosotros estamos intentando darle desarrollo a otras visiones, pero yo creo que sin ellas tampoco podríamos ni discutir ni poder, digamos, no estaría posicionada como está hoy posicionado el tema especialmente de la educación inicial, que más adelante vamos a intentar verlo en el país. Bien.
Entonces, estamos hablando de FORMAP. Lo que quiero compartir hoy son como unas provocaciones. Esto es como, van a ver, es un mapa abierto para que también identifiquemos como, al menos desde el punto de vista de lo que hemos hecho en la Universidad de Antioquia, parte de las tareas que tenemos, ¿no? Y en qué nos animamos a juntarnos y en qué nos animamos a desarrollarlo. Entonces, voy a empezar a compartir. Voy a compartir inicialmente unas diapositivas, pero luego nos vamos a centrar en un mapa. Eh, Bueno, este es un título. mm, En el grupo de investigación en el que nosotros nos hemos formado y en el que participamos ya, digamos, como integrantes, como investigadores, se ha venido transmitiendo una comprensión de la pedagogía como campo profesional y disciplinar. Sí. Este ejercicio es un esfuerzo por extraer parte de las consecuencias que eso tiene, sobre todo para pensar la educación infantil. Yo quiero tomar como caso parte del itinerario que ha hecho la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Antioquia, a propósito, digamos, como para ver cuáles son las implicaciones de pensarnos también como campo profesional y disciplinar. Entonces, el título es Pedagogía de Infancia, algunas reflexiones y perspectivas sobre la educación infantil como problema. Un elemento que nos ha ayudado como a organizar mucho las reflexiones, esto tampoco es que sea un consenso, ¿no? Eso está en discusión, es que si la pedagogía es el campo, digamos, donde se estudia, se reflexiona, se investiga sobre la educación, uno pudiera decir que la pedagogía infantil es el campo donde se estudia, se reflexiona, se investiga acerca de la educación infantil. Es decir, nuestro fenómeno es la educación infantil. Pero realmente esto parece como muy natural, como muy extraído de los aportes de otros, pero esto es una novedad y por eso voy a recorrer un poco cuál ha sido como la trayectoria que ha hecho la licenciatura en Educación Infantil de la UdeA, porque antes además se llamaba licenciatura en Pedagogía Infantil. Por supuesto, quienes estamos defendiendo esta perspectiva vemos como un retroceso, digamos, que se haya llamado, o sea, no es un problema, pero sí es un retroceso respecto, digamos, a las perspectivas que estamos intentando impulsar. O sea, no hay problema con identificarnos como educadoras infantiles, no pasa nada, pero había ahí una apuesta que podía también ayudar a desarrollar, digamos, las reflexiones del campo. Ahora, ¿por qué se cambió? Por un mandato ministerial. ¿Por qué no protestamos? Porque nos falta trabajo como colectividad también y sobre todo, sí, como ir construyendo los argumentos para proponerle a las instituciones que toman estas decisiones sobre otros modos, digamos, de designar lo que hacemos. A veces yo me peleo un poco con la adjetivación bueno, en general todos nosotros, de la palabra pedagogía, de decir pedagogía infantil. Por eso a veces a mí me gusta pensar más como el vínculo entre pedagogía e infancia, ¿sí? Pero pues tampoco es que sea un problema hablar de pedagogía infantil. Bien, entonces, a ver si esto me pasa. Ya. Algunos puntos de partida, ¿no? Acá estoy enunciando que la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Antioquia la tomamos como caso y particularmente yo voy a centrarme en presentar algunos elementos de lo que recientemente construimos como un documento de trabajo a la manera de un proyecto educativo. Los atributos que tiene ese documento es el de ser un proyecto, es decir, ese no es un documento prescriptivo. El documento tampoco describe qué es lo que tiene el programa. El documento lo que propone y desarrolla es cuáles son las tareas que tenemos, ¿no? Para desarrollarnos como campo, ¿sí? Y para poder, digamos, incidir mejor en los cursos de acción de las políticas, los programas, las discusiones que, digamos, que tienen que ver con la educación de la infancia. Entonces, por eso dice que registra los desafíos que ha asumido el programa como fruto de varios procesos, ¿no? Autoevaluación, es decir, que cómo hacer para aprovechar la autoevaluación, que es una tarea tan distinta, tan dispendiosa, para ver si nosotros
digamos, esos no dejan de ser hitos de los programas y cómo aprovecharlos como para desarrollar cosas que queremos pensar, para estudiarlas, para dejarlas registradas, ¿no? También una nueva versión que se implementó en el marco de un proceso que en la Facultad de Educación se llamó armonización curricular. Bueno, muy discutible en muchos sentidos, pero eso produjo una nueva versión y pues había, es decir, los equipos que llegamos ahí es como, hay nueva versión, hay que ponerla a funcionar, ¿no? ¿Cómo hacemos, digamos, de la mejor manera posible la tarea? Y hay un último punto que a mí me parece que es como la oportunidad también de establecer conversaciones entre programas y demás, que es son dos, la progresiva expansión del llamado campo de estudio sobre las infancias, ¿no? Y de la política de Estado de cero a siempre, que es, digamos, que se formaliza como política en el 2016, pero pues desde hace tiempo venía siendo programa y tiene muchos antecedentes, muchísimos de mucho tiempo, y también tiene muchos antecedentes como a nivel local, departamental, en algunas ciudades. Ahora, digamos, con el despliegue del campo de los estudios en las infancias, hay algo que a mí me ha preocupado, y es que es como si el campo se hubiese capturado la educación infantil, ¿no? Digamos, los desarrollos que había tenido la educación infantil. Para mí, la educación infantil, los estudios, digamos, de lo que uno pudiera llamar una pedagogía infantil, anteceden el campo de los estudios en infancias. Entonces, pues, como que cuando sí, lo de los estudios en infancia, sí, mucha novedad, pero la educación infantil viene hace muchos más siglos produciendo reflexiones de forma sistemática. Y yo siento que las licenciaturas en ese sentido hemos abandonado un poco el estudio, digamos, de recuperar algunas preguntas que se hicieron otros, ¿no? Hace poco me encontré unas charlas sobre educación infantil que escribió un pedagogo francés que, digamos, su nombre es como el nombre con el que firma los libros es como un seudónimo que firma como Alain, y súper interesante porque, por ejemplo, decir, creo que siglo XVIII, problematizando la orientación por los intereses de los niños en ese siglo, ¿no? Y nosotros presentando como una novedad, digamos, y él lo está criticando, y es una crítica bastante consistente, interesante. Entonces yo siento que también tenemos una tarea, no solo de inventariar los aportes, digamos, de pedagogos de otros tiempos a la educación infantil, sino de desarrollar y extraer algunas consecuencias también para pensar la educación infantil en la actualidad y ver, por qué el campo está completamente colonizado por otros saberes, y nosotros tenemos con qué, pero lo tenemos abandonado, tenemos con qué defendernos, con qué posicionarnos profesional y disciplinarmente, ¿no? O sea, es un poco la idea. Me pueden interrumpir, no tengo problema. Bien, y a mí sí me parece que la política de cero a siempre es, por supuesto, como toda política, muy discutible, pero es un hito, es un acontecimiento de país. Hubo pedagogas del país que tuvieron una participación, una incidencia en esta construcción. Está todavía en esfuerzos muy iniciales, con muchos problemas, ¿no? Que yo creo que no podemos dejar de mirar. La situación también de las colegas que trabajan en el marco de esa política es también un espacio de luchas que hay que dar, ¿no? Por sus derechos también, en fin. De todas maneras, digamos que la novedad de la política de Estado es que me parece que va a introducir con mucha fuerza la idea de educación inicial, que ya la tenemos muy naturalizada, pero eso realmente no estaba habitando tanto nuestros programas. Los programas de educación infantil, por eso digo que puede parecer como muy obvio decir que el objeto de la pedagogía infantil es la educación infantil, pero ahorita me voy a remitir históricamente, muchos programas lo que han dicho que son sus objetos son el desarrollo, el llamado desarrollo integral, ¿no? El aprendizaje. Muchas categorías circulan por ahí, la educación es muy escasa. La educación, digamos, como categoría, es muy escasa. Entonces, yo creo que el esfuerzo que a nosotros nos corresponde hacer es digamos, desarrollar como ese terreno. Bien, lo otro es que un atributo de este proyecto educativo es que, a ver, esto es por supuesto, es una construcción institucional, pero
digamos, yo la estuve liderando, así que pues conversé con las colegas que iba a compartir esto acá, así que quería pues como aclarar que si bien es institucional, pues un poco hemos sido los que hemos estado ahí como haciendo estas propuestas. Bien, ese proyecto no pretende permanecer, ya dije esto, en la descripción de lo disponible, sino que aspira a constituirse en una carta de articulación y navegación académica para los años por venir que tenga pues como la licenciatura. Está compuesta por dos apartados, un balance de momentos claves en relación al modo de pensar la educación de la infancia, que es una concepción decisiva, digamos, en la organización de toda la propuesta curricular del programa. Y me refiero a propuesta curricular en las decisiones que se toman. Ya sabemos que tenemos, digamos, una concepción amplia de currículum. Y esto porque justamente lo que quiero decir es que eso ha tenido distintos momentos y dentro de esos momentos muchas veces la educación de la infancia no era objeto, ¿sí? No era objeto, digamos, de reflexión. Y la infancia aparecía como muy naturalizada, ¿no? Lo que aparecía era como definiciones, ¿sí? En el caso de nuestro contexto, sí fue un hito, digamos, cuando empezamos a leer y a divulgar un texto del profesor Andrés Claus que se llama La paradoja del reconocimiento de la niñez desde la pedagogía. Él a estas alturas dice que no le gusta mucho el texto, pero la particularidad que tiene ese texto es que introduce el problema, digamos, de la infancia desde la pedagogía. ¿Sí? Específicamente empieza a producir una reflexión, digamos, más específica. Bien, y el segundo momento de este ejercicio que tenemos como, que no es propiamente el proyecto, sino que se llama hacia un proyecto educativo, no es más una propuesta inicial, es una perspectiva que considera los desafíos que el contexto académico, político y práctico de la educación infantil plantea a la formación de maestros en la actualidad. ¿Por qué digo maestros? Porque con los cambios no podemos hablar de formación de pedagogos y pedagogas infantiles, pero bueno, esa es una lucha y una discusión que también podemos dar. Bien. Para esto tuvimos en cuenta un balance como de lo que pasó en el último cuatrenio, ya son más o menos 5 o 6 años que han pasado al interior de la licenciatura, y lo primero es que aparece con la nueva versión un nuevo documento maestro. ¿Sí? Y el documento maestro plantea una reorganización de la forma de entender particularmente el plan de estudios. Ustedes saben que anteriormente eran los núcleos del saber pedagógico, etcétera. Y este documento plantea dos campos para la organización del programa: los estudios en infancias y lo que llama el saber pedagógico. Aquí es donde yo digo que me parece que, digamos, posicionar de esa manera los estudios en infancias es como desconocer toda una tradición que hay de pedagogía en torno a la educación infantil. Y lo que llaman el saber pedagógico, que lo que designa es todo el componente común de formación de maestros. Entonces, por una parte, pues eso vuelve, digamos, reedita unas separaciones que no tienen sentido. Pero bueno, así se organizó. Yo creo que hicieron lo que mejor se pudo. Por eso digo que tenemos que hacer agenda para ver cómo ayudamos a sustentar otro tipo de visiones sobre cómo nos organizamos como programas. Entonces, ahí aparece pues como la distribución, y es como si el saber que circula, esto es muy paradójico, dentro de un programa de educación infantil no es pedagógico. No, porque la pedagogía la aporta el departamento de pedagogía. No, esto es pues es un efecto también pues, de lo que en general, no sé cómo funciona acá en la facultad, que digamos el saber de los licenciados en matemáticas tampoco es pedagógico, sino que está separado, saber disciplina. Y a mi juicio, el saber disciplinar de un licenciado en educación matemática es pedagógico, porque es un saber sobre la enseñanza, sobre la educación matemática. Por tanto, pues eso es insostenible, pero es decir, está bien, lo podemos criticar, pero entonces, ¿qué vamos a proponer también para intentar darle a esto como otro lugar? Lo otro es que ese documento maestro le va a otorgar más centralidad a la formación de las estudiantes en su perfil como maestras, porque lo que pasaba era que antes el programa, para adquirir como una identidad,
no se hizo tanto la pregunta por qué significaba llamarse pedagogía infantil, ni se hizo tanto la pregunta por la infancia, sino que lo que introdujo fue lo que llamó lo que se llamó la perspectiva de la investigación formativa. Entonces eso era lo que le daba como singularidad al programa. Entonces lo que sucedía es que eso tenía un efecto, y era que era como si nuestras egresadas se sintieran con deseos de ser investigadoras nomás. O sea, como si el ejercicio de ser maestras fuera como vergonzoso. En muchos casos quedaba dividido el perfil de la maestra de la investigadora. Pero eso también obedece al plan de estudios, es decir, los planes de estudios, digamos, en ausencia de lo que pudiéramos llamar la pedagogía infantil, en lo que se han venido centrando, muchas gracias, han sido para mí más como licenciaturas en desarrollo digamos, en desarrollo integral, en algunos casos, como lo llaman, de los niños y las niñas, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Pues porque ahora, el desarrollo no era ni siquiera propiamente un objeto de estudio, no ha sido ni siquiera propiamente un objeto de estudio, sino que ha sido como la verdad, digamos, de lo que ordena lo que sabemos, lo que debemos hacer. Entonces, el perfil de muchas de nuestras egresadas tenía como más acento en que conocen teorías del desarrollo, teorías del aprendizaje, pero la enseñanza o el perfil, digamos que sí, que alude más a su participación como profesionales también, completamente disuelto, digamos, esto es curioso porque uno creería que quien sabe teorías del aprendizaje sabe enseñar, y eso no es así, no es así. Y bueno, eso se inscribe también en estas formas de entenderla, porque también la palabra enseñanza está prohibida en el ámbito de algunas discusiones sobre educación infantil. Yo no digo que haya que decir sí o no, pero pues al menos discutirlo, porque aparece la maestra como diseñadora de ambientes, ¿no? Y como que el niño se desarrolla solo, una idea muy naturalizada también del desarrollo. Bien, entonces, una de las cosas que hace también este nuevo documento maestro es que intenta poner más en diálogo los nombres de los cursos en relación a la educación infantil. Entonces, por ejemplo, ya no se llama didáctica de la ciencia, sino que se llama didáctica de las ciencias naturales en educación infantil, cosas así. Y lo otro es que también transforma los criterios de organización de las prácticas con el abordaje de los problemas de lo que... Esto es una designación que usa Daniel Brailovsky, pedagogía de la educación infantil. La tomo ahí como otra de las opciones que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Como el programa era tan desarrollista, las prácticas del 1 al 7º se ordenaban por los imaginarios que tenemos sobre el desarrollo. Entonces empezamos con madres gestantes, después con bebés, después con niños de 2 años, después con 3, ¿no? Íbamos en la escala hasta llegar al 7º semestre, que era trabajo con familia y comunidad. ¿No? Esto es curioso, ¿no? Cómo permea la organización también. Entonces estamos intentando interrumpir con otros objetos, es decir, cómo pensar las prácticas, no con esa concepción lineal del desarrollo de los niños, sino cómo introducir otros objetos de problematización. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, bueno, está bien. Bueno, entonces, digamos que esto es interesante porque fuimos algunas estudiantes que participamos en ese momento, semilleros de investigación de la facultad que se ocupaban de la pedagogía, las que empezamos a movilizar la discusión sobre por qué el programa se llamaba pedagogía infantil y sobre eso qué implicaciones tenía, ¿no? O sea que esta es una pregunta pues que nos acompaña desde hace bastante tiempo. ¿Qué más quería situar de esos antecedentes? No, voy a acelerar para poder que lleguemos al punto de, digamos, para la conversación. En clave, digamos, en términos de la prospectiva, esto es como, sí, como que es parte de la conversación que nos tendríamos que poner a hacer, ¿no? Que puede ser que siga identificados los problemas que tenemos de estos forzamientos, de la separación del saber pedagógico, de un saber disciplinar del educador infantil, que qué puede ser si no es pedagógico, etcétera. Entonces, digamos que con la prospectiva, la apuesta era, dice, convertir la dinámica interna de reflexiones académicas, desarrollos investigativos,
de la relación con otros saberes y con escenarios prácticos en la ruta para fundamentar los pasos del programa, definir sus posicionamientos y tomar las decisiones más oportunas en sus cursos de acción, ¿sí? ¿Qué fue esto de la prospectiva? Esto fue como una búsqueda abierta, exploratoria, de, digamos, de distintos ejes, de distintos problemas que estaban siendo abordados en lo que podemos llamar el campo de la pedagogía infantil o en relación con el objeto educación infantil, ¿sí? Entonces, políticas, investigaciones, lo que está pasando en las prácticas, digamos, las discusiones que están surgiendo ahí. Porque además, por supuesto, consideramos que es preciso que estos programas pues tomen una posición también frente a este campo que también está siendo como tan intenso desde hace algunos años para acá. Yo solo quiero poner un ejemplo. Creo que hacia el año 2010, eso fue en la alcaldía de Alonso Salazar, cuando se consolidó la propuesta de Buen Comienzo Antioquia. Buen Comienzo pasó de atender 6.000 niños a 80.000 niños en menos de 2 años. El país en general, o sea, todos sabemos que los que están atendiendo a los niños y niñas que llamamos en primera infancia son profesionales de otros campos, porque es que no había lo que llaman talento humano formado. Entonces, por ejemplo, en el Chocó, que no hay licenciaturas, se empezaron a abrir algunas técnicas de primera infancia que la empezaron a hacer profesionales de otras licenciaturas para poder trabajar, digamos, ahí. Se nació una modalidad familiar con la política que no había profesionales formados para trabajar ahí. Por ahí hay algunas universidades que tienen profesión en desarrollo familiar, pero pues son pocas y son más recientes. Y pues las licenciaturas no es que propiamente estuviéramos dedicadas a formar profesionales para trabajo en esa modalidad. Entonces, es cierto que digamos que de cero a siempre sí transformó mucho, sobre todo porque empezó a demandar otras cosas, ¿no? Una parte, yo creo que también mujeres con mucha experiencia, parte de las que lideraron esas discusiones y lideraron esa política, pues se tuvieron que inventar cosas en el camino para responder. Pero de todas maneras son respuestas frágiles, sí, son... yo me acuerdo que una profesional de la oficina de primera infancia, de la dirección de primera infancia del ministerio, me contaba que cuando estaba el PAIPI, que fue lo que antecedió a la estrategia de cero a siempre, o sea que todo esto ha sido con las uñas. Es decir, se empezaron a destinar recursos para los municipios, para que los pudieran invertir en temas de primera infancia, y resulta que eso llegaba a los municipios y los alcaldes no sabían qué hacer con eso, entonces hacían talleres de globoflexia, de plastilinas, veían en qué se podían gastar. O sea, hay un saber pendiente, digamos, en muchos casos. Y lo otro era que los recursos empezaron a volver al ministerio y entonces el ministerio tenía que resolver cuando no llegaba un refrigerio a alguna vereda en el Chocó. Bueno, eso digamos que yo creo que en términos burocráticos, administrativos ha habido avances importantes, pero son solamente como anécdotas para pensar también estos desarrollos y cómo desde la licenciatura, yo creo que a nosotros no nos corresponde resolverles todo, pero sí aproximarnos críticamente a lo que está pasando ahí y también si podemos decir que el curso de acción de algunas decisiones que se están tomando debería ser distinto, pues tener fundamentos para hacerlo. Bien, entonces para eso hicimos eso como una búsqueda de problemas que se estuvieran trabajando y entonces, digamos, como resultado de este ejercicio de aproximación a una perspectiva, apareció un mapa que lo llamamos así, como mapa de problemas que anidan en la educación infantil, en tanto fenómeno, práctica, acción, oficio milenario también aparecen algunas en la literatura, saber ancestral, saber profesional, interdisciplina, objeto de investigación, entre otros estatutos pues con los que aparece esta expresión. Bien, yo creo que la apuesta es eso, como que esa perspectiva como que nos abra el camino a conversaciones con otras disciplinas, con otras instituciones, con las políticas, con la ciudad.
incluso con programas, pues, por ejemplo, al interior de las facultades de educación, porque ya hay demanda para otros licenciados de que hagan cosas puntuales. Todos sabemos que en los centros de desarrollo infantil hay artistas también, ¿no? Hay otros profesionales en nombre de la llamada interdisciplinariedad, que lo curioso es que es una forma de entender la interdisciplinariedad en la que los saberes con mayor valoración son los otros, ¿sí? Incluso desde el punto de vista de la remuneración. Es increíble porque las licenciadas en educación infantil ganan menos que la nutricionista, que el psicólogo, y hay incluso colegas nuestras, es decir, licenciadas, pedagogas infantiles, que justifican que haya colegas que estén ganando menos que esos otros profesionales. Yo no me explico eso cómo sucede, pero bueno, eso está sucediendo. Entonces, bueno, parte como de esa apuesta por empezar a desarrollar una conversación. También apunta que en el largo plazo el programa dependa menos, ya esto lo dije, de demandas externas y en su lugar incida sobre ellas con mayor contundencia, evidencia y fundamentación. Bueno, yo creo que hasta ahí llega esta parte. Voy a presentarles entonces un poco, lo que voy a presentar es algo muy desordenado, pero me parece que ofrece como la posibilidad de plantearnos unos retos. Yo no sé si esto lo voy a poder compartir bien, si se va a ver si lo puedo ir ampliando al menos desde acá adentro. El más, sí, listo, bien. No se ve nada. Bueno, ahí pusimos como en el centro la educación infantil, ¿no? Y dentro de, digamos, dentro de ella no. Concebimos, digamos, en sentido amplio la necesidad de una reflexión que vincule estos objetos, la educación, la formación y la infancia, ¿sí? Por eso entendemos en principio la educación infantil. Entonces, ¿qué empieza a aparecer cuando hacemos una búsqueda de literatura, de políticas sí, principalmente de literatura respecto a la educación infantil? Yo creo que ya se está viendo un poco más. Ok, gracias. Bien, voy a empezar, por ejemplo, esto todavía pues está en construcción, en discusión, pero por ejemplo, un campo que tiene que ver con la fundamentación jurídica y normativa de la educación infantil, que es importante conocerla, que es importante discutirla, que es importante saber qué lugar nos da. Y entonces ahí aparece, por supuesto, antes de la Constitución estuvo, digamos, creo que fue un decreto en el que el país, no, es la ley 12 de 1991 en la que el país se reconoce como firmante, digamos, como que se acoge a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Eso sale un poco antes de la Constitución. Y bueno, ahí hay un inventario de varios decretos. Todos sabemos que en algún momento Gabriela Dicker y Flavia Terigi hicieron como un recorrido por Latinoamérica, por la educación inicial, y lo que encontraban en Colombia hasta ese momento, porque eso fue por allá en los años finales de los 90, lo único que teníamos eran los lineamientos curriculares. Es decir, la educación inicial ya digamos, con todos los desarrollos que ya tiene, que el ministerio le ha dado a partir de unos referentes, no existía para ese momento, ¿no? Todas y todos sabemos que es en el Código de Infancia donde empieza a aparecer el derecho al desarrollo integral, a la educación inicial, y que eso se tomó 10 años más hasta 2016 para que se convirtiera, digamos, en ley de la República. Pero bueno, no me voy a detener mucho ahí porque acá hay mucho para recorrer. Esto se llama fundamentos epistemológicos, pero tenemos dudas sobre esa designación. Quizás acá con ustedes podemos discutir algunas cosas, pero encontramos, sobre todo yo creo que es fundamentación disciplinar, ¿no? Los estudios en pedagogía, en didáctica, en currículo y en infancias, ¿no? Es la conjugación de esos campos lo que va a ayudar a fundamentarnos como campo.
a la pedagogía infantil. Y entonces aparecen las combinaciones, por supuesto, entre pensar la relación entre didáctica y educación infantil, eso que nos da, entre currículo y educación infantil, entre pedagogía y educación infantil, entre los estudios en infancias, qué consecuencias tienen para pensar también la educación infantil. Acá hay otro campo, por ejemplo, que son los que se llaman saberes de apoyo y de diálogo interdisciplinario y transdisciplinario en relación con la educación infantil. Algunos tienen más o menos desarrollos, específicamente ustedes, yo creo que todos conocemos los aportes de la antropología de la infancia, ¿cierto? De la antropología cultural, pero también de la antropología pedagógica para pensar la educación infantil, la filosofía, el psicoanálisis, la psicología, la economía también aparece muy visible, la sociología. Aparecen los estudios interculturales, los estudios decoloniales y poscoloniales, los estudios culturales, las ciencias de la salud, ¿no? Que también, también la agenda de algunos pediatras y puericultores es la que ha estado prescribiendo sobre qué debe pasar con la educación infantil. Las teorías feministas y los estudios sobre masculinidades, ahí tenemos además unos pendientes, ¿no? Para desarrollar eso. Bien, esto, por lo que quiero decir, es que estos son núcleos de problematización, ¿no? Es decir, todo lo que aparece aquí enunciado no es porque no es algo que sea, sino que es algo para siempre estar discutiendo, para estudiarlo y para poder ver, digamos, qué repercusiones tiene sobre nuestro campo, también sobre las prácticas que se sustentan acá. Acá aparece también un campo de fundamentación histórica, histórico-pedagógica y pedagógica, ¿no? Que, bueno, me pregunto si nuestros programas tienen historia de la educación infantil, ¿no? Y qué desarrollos tenemos para eso. Y sobre todo es eso. No solo si tienen historia de la educación infantil, sino si tenemos materiales suficientes para hablar de una historia de la educación infantil. Bueno, hay algunos profes que han hecho trabajos y está pero bueno, es para discutir también, digamos, todo lo que se ha hecho sobre investigaciones en educación infantil, la historia de la infancia, las experiencias y prácticas en educación infantil que recogen más, pues tipo la experiencia de Reggio, ¿no? Que se ha vuelto modelo, se ha vuelto franquicia, pero yo creo que justamente estudiarlas desde nuestro campo nos permite discutir que eso no se vuelva un negocio, ¿sí? Y que no se privaticen además ciertos saberes como se ha hecho, por ejemplo, con la experiencia de Reggio. La historia de la formación de maestros en educación infantil, por ejemplo, los pedagogos clásicos y contemporáneos en educación infantil y discusiones que se han hecho sobre los sentidos que tiene la educación infantil. Dentro de la historia de la formación de maestras aparece, lo pongo en femenino porque, bueno, por más o menos por razones obvias y porque me parece que también hay que visibilizar. Hay muchas discusiones para hacer, pero después de haber conversado con algunas de las mujeres que han liderado las construcciones de política también en el país, eh, esto ha sido mujeres que se han remangado y han abierto posibilidades para que los niños y las niñas del país en todos los rincones puedan, al menos en principio, recibir atención y han movilizado. Algunas de ellas dicen que ha sido mala política la que ha movilizado la discusión sobre educación inicial en el país, más que los programas propiamente. Bien, dentro de esa historia aparece pues el tema de la formación de maestras en educación infantil y ahí aparecen unos principios que son más o menos comunes en distintos programas de formación, que son la investigación, aparece como un principio la práctica, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, pues que ahí tenemos unos retos como para pensar. Por ejemplo, eso, una colega, Laura Palacio, hizo un trabajo de maestría sobre el lugar de las maestras en la política de infancia, pues en la política de cero a siempre, y ella muestra que en la interdisciplinariedad es justamente la maestra la que está, digamos, debilitada en el lugar del saber. Es decir, le tiene que obedecer a todas las disciplinas lo que le mandan, pero es como si ella no tuviera un saber con que sostenerse y discutir lo que le proponen. Creo que por eso es decir, ¿qué reglas nos vamos a inventar para también
digamos, negociar cómo son las conversaciones con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se vuelven estos programas son depositarios de los saberes de otras disciplinas. Eso es muy distinto a unas disciplinas que se preguntan también por el fenómeno de la educación, ¿no? Específicamente la educación de la infancia, y que quieren saber sobre eso y que no entran diciendo nosotros sabemos todo, ustedes tienen que hacernos caso. Hay discusiones interesantes para hacer en torno, digamos, al papel de la interdisciplinariedad porque bueno, en la discusión sobre transdisciplinariedad eso está más resuelto. Voy a recorrer por aquí otros campos que aparecen, otros núcleos que aparecen. Profesor Edison, aquí le traigo esto. Hay un núcleo de saberes, contenidos, actividades y desarrollo que me parece que, digamos que desde las teorías curriculares hay discusiones súper interesantes para dar en esto, y es que tuvimos el lineamiento curricular que organizaba, digamos, la oferta a los niños por dimensiones del desarrollo, ¿sí? Hay otras, digamos, ya más escolarizados, eso está organizado por áreas, por los saberes escolares, Después viene con las políticas que introduce, la política de cero siempre introduce las actividades rectoras, que en Bogotá se llamaron pilares de la educación infantil, de la educación inicial, que eso pues fue todo un debate con ese nombre, porque ahí también hay unas luchas interesadas en con qué nombre se posicionan distintos aspectos. Entonces, digamos que hay ahí un campo que yo francamente no sé cómo ordenan su trabajo las colegas que trabajan con niños, porque tienen un montón de... Y ahora apareció, pues no fue tan reciente, un documento en el que con el ministerio pretendía cerrar la brecha entre educación inicial y lo que se llama educación preescolar, que es el de las bases curriculares. Y ahí introduce otras categorías nuevas que son los campos de experiencia. Entonces están actividades rectoras, están las dimensiones del desarrollo, están los saberes escolares, contenidos y saberes escolares, y están los campos de experiencia, que eso nadie ha dicho eso, cómo es que se combina, se organiza, qué tensiones se arman. Bueno, hay unos sujetos, ¿no? Hay unos sujetos que aparecen presentes. Por lo general siempre pensamos que son los niños y las niñas nomás, ¿no? Y con suerte la maestra, pero pues están las familias, están los auxiliares de cuidado, que también se han vuelto cada vez como actores muy importantes en lo que pasa en la educación digamos en términos prácticos, pues en las instituciones, los investigadores y las investigadoras, ¿qué significa dirigir en educación infantil, por ejemplo? Porque digamos, con la escasez de talento humano que había en el país, nuestras licenciadas recién salidas de la universidad salieron a ser directivas docentes, básicamente a coordinar centros de desarrollo infantil. Y bueno, ¿y qué implicaciones tiene eso? Los agentes de política, que cumplen un rol muy importante, están las madres comunitarias. Y yo acá distingo no distingo, pongo niños y bebés, porque es que los bebés son parte de los grandes olvidados en nuestros planes de estudio. Y bueno, hay también algunas colegas haciendo cosas muy apasionantes sobre eso, pero otra cosa es empezarlo a sistematizar, a fundamentar, a discutir qué se hace con un bebé, qué significa educar un bebé, ¿no? Cómo pensar ese tema, las familias, ¿no? El vínculo con las familias, no como un vínculo que eso no es automático, eso es un vínculo siempre lleno de tensiones. Ahí Isabelino sí ha desarrollado bien ese campo de relaciones entre instituciones, infancias y familias, y ha construido unas figuras de relación entre digamos, entre esas instituciones, y muestra las tensiones y también plantea algunos desafíos, ¿sí? No, porque lo que pasó, por ejemplo, en el caso de nuestra licenciatura, es que por mucho tiempo hicimos una práctica sobre familia, que la práctica no dejaba de producir cada semestre los mismos resultados, y pues eso era como, ¿qué pasa en las relaciones entre escuela y familia? Que no se relacionan. Así como, ¿cuándo vamos a volver? Es un problema de pensamiento y no simplemente decir que se tienen que relacionar. A veces es mejor que las familias no aparezcan mucho. Siempre hay unos desafíos para pensar qué se le cuenta a los padres y qué no, porque es que eso no puede ser determinado por un manual. Es decir, hay niños
que dicen, si usted le cuenta esto a mi papá, me acribilla, y entonces ahí hay que tener, digamos, otros criterios que tienen que emerger para pensar esa relación. Entonces, eso es una relación a ser pensada, ¿no? Es una relación a ser pensada, cuándo decir, cuándo no. Y lo otro es que una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me preocupa del vínculo que establecemos, sobre todo, digamos, desde la propuesta institucional pública de atención a niños y niñas que llamamos en primera infancia, es que hay una mirada muy deficitaria de las familias. Entonces decimos que sí, que es que los niños son lo mejor, pero cómo se siente un niño, así usted no lo haga explícito, de quien usted desprecia a la familia, ¿sí? O que, por ejemplo, que escucha que la maestra dice que es que la mamá se disfrazó de pobre para poderlo meter allá, ¿sí? O que dice que, qué sé yo, no sé, hay tantas cosas. Hay una idea de que lo público solo es para pobres, entonces que tienen que ser familias pobres, que las otras son muy atrevidas, que pretenden, o una interpretación de la corresponsabilidad, que quiere decir que entonces si las familias no se hacen cargo, las instituciones tampoco nos tenemos que hacer cargo. Pues quedan los niños tirados, y en Argentina una colega me parece que le da la vuelta a la interpretación de la corresponsabilidad de forma muy interesante, y es que ella dice, no, corresponsabilidad es que si hay unos que no se hacen responsables, los otros nos tenemos que hacer. No estoy promoviendo que nos volvamos la familia, pero que tampoco, digamos, si fallan, pues entonces en eso vamos a justificar también nuestra ausencia, nuestra dimisión. Bueno, esto en relación a algunos de los sujetos, por acá aparecen, por ejemplo, campos prácticos, ¿no? El profesor Edison esta mañana mencionaba que sí, que no solo es la escuela, ¿no? Y esto lo pone muy en evidencia. Es decir, la educación escolar es solo uno de los campos prácticos para este terreno. Aparecen los programas y las organizaciones de atención a la infancia, que son no gubernamentales, que son también llamadas del tercer sector. Ahí tenemos muchas colegas trabajando en la enseñanza, en lo que llaman educación terciaria, ¿no? Es decir, las que nos hemos dedicado también a la investigación o a la formación de nuevas colegas, el trabajo con familias y comunidades, las instituciones del sector cultural y de recreación, ¿no? Todas las colegas que están trabajando en museos, en bibliotecas, que son promotoras de lectura, eh, etcétera. Las instituciones del sector salud también hay muchas haciendo trabajos muy interesantes. En la literatura aparece lo de los contextos, ¿no? Como que implica pensar estas funciones en contextos rurales o contextos urbanos, en entornos virtuales. Aparece la investigación. Y fíjense que aparece la educación inicial, que si bien tiene mucho que ver con escolarización también, bueno, se supone, ahí hay una pelea que a mí me parece delicada, y es que la educación inicial se está construyendo con un discurso reactivo a lo escolar. Es decir, despreciando mucho la escuela, diciendo que allá está todo mal, entonces que prácticamente cuando los niños transitan es como que los mandan para el infierno. Después las que lo reciben en los colegios tienen la pelea con, y entonces es como que esta fragmentación de la política es como si generara de forma automática una enemistad entre las que están trabajando en inicial con las de transición, entre las de transición y primero, porque se pelean quién es la culpable que el niño no lea, pues a los 5 años, que no tiene por qué estar leyendo, pero que es la presión que se viene de los rectores por los resultados en las pruebas estandarizadas, que eso empieza a bajar. Entonces dicen, no, el problema es en primero, y las de primero dicen, no, es que las de transición nos mandan esos niños sin saber nada. Entonces, exacto. Y entonces es un trabajo de la búsqueda de culpables que no tiene sentido, que nos ha impedido pensarnos entre colegas como red, ¿no? Es decir, más bien como una le entrega a otro un niño y le dice, mire, estos son los retos que yo veo con este niño, ya usted hará su lectura, pero no o sea, porque hay en serio enemistades como declaradas, depende de cómo quede uno localizado digamos, en la división burocrática que tienen estas institucionalidades. Entonces, sí, la educación inicial pues se viene desarrollando con un sentimiento de superioridad respecto a lo escolar.
No hay que, es decir, no vamos a negar que hay apuestas interesantes, pero pues tampoco es para tanto, me parece. Y sobre todo que eso hace fracasar la posibilidad de que ayude a que la escuela se piense otros modos de hacer, ¿no? Porque es como una declaratoria de enemistad y entonces no hay posibilidad como de pensamiento compartido ahí. Entonces, ¿qué es la educación inicial? Pues digamos que reúne los jardines infantiles, los CDI, los hogares comunitarios, los hogares infantiles, incluye también el trabajo en la modalidad familiar y con niños y niñas que están en centros penitenciarios de mujeres. Porque eso es educación inicial, digamos, eso lo regula lo de educación inicial. Y por otro lado está la educación escolar, que muchas colegas se desempeñan en transición, primero y segundo de primaria principalmente, en escuela nueva, pero tenemos colegas en quinto de primaria, en otros grados también. Entonces, ahí aparecen también algunas, además de estas tensiones que estaba mencionando, algunas tensiones y problemas para discutir sobre la educación infantil que tienen que ver con esto ya pues más institucional, sobre el lugar de las tareas, se ponen o no se ponen tareas, sobre lo que se ha llamado deserción en transición, pues lo llaman así, por supuesto ya está muy discutido también, pero así aparece la supuesta, digamos, los temas de permanencia, de repitencia. Estoy hablando de lo que aparece un poco o en la literatura o sí, sea literatura, digamos, académica o no, son los problemas que aparecen ahí. El tema de las transiciones, que siempre es también, ¿no? El tema, y que justamente abordajes como desde el punto de vista de transiciones armónicas y exitosas no ayudan mucho a pensar lo que está ahí en juego, ¿no? Es como que lanzan un ideal de lo que debe pasar, se inventa un ritual que no resuelve lo que está en juego y bueno. Ahorita podemos ampliar lo que quieran sobre este tema, entonces aparece como las brechas y las articulaciones entre grados y niveles. Otro tema tiene que ver, bueno, obligatoria o no, desde cuándo hasta dónde, ¿sí? En la escuela o no, que es el debate de este momento también, si se van o no los de jardín y prejardín a las escuelas, qué hacemos con los del ciclo de 0 a 3, que siempre está la discusión de que son ciclos distintos y que hay que pensarlos de forma diferenciada también, los temas de cobertura y los temas de calidad que llaman de la educación inicial en este caso. Bien, y por acá yo creo que como para ir cerrando, pues que podamos conversar, aparecen otros núcleos que voy a recorrer rápido, aparece la gestión, el tema de la gestión en relación ¿cómo me está respondiendo ya? Con la educación infantil, aparecen los procesos, ¿no? Y ahí aparece el tema de la gestión intersectorial y el trabajo interdisciplinario, que es como se supone se gestionan actualmente las políticas de educación inicial. Aparece, por ejemplo, procesos relacionados con la organización del tiempo. Ustedes saben que como quieren desescolarizar la educación inicial, entonces eso hay que ponerle nombres distintos a todo. Entonces ya no se llama la planeación, sino que se llama la predicción o la proyección, ¿sí? Bueno, hay una pelea ahí con palabras también. Y ahí aparecen el tema de cómo organizar el trabajo, que incluye el tema de proyectos, por ejemplo, los proyectos de aula, de talleres, de secuencias didácticas, de salidas pedagógicas aparece y el tema del recreo. Otras cuestiones relacionadas con los procesos aparece como la organización del espacio, que son los ambientes, y aparecen los rincones que son clásicos. Pero ahí, como ven, eso está ahí como solito, falta desarrollarlo más. Los temas de dirección y de financiamiento también, porque es que, por ejemplo, nosotros en educación infantil no estudiamos de dónde sale la plata con la que se financia la atención a los niños y a las niñas, por ejemplo, y eso cómo se distribuye. ¿Sí? Y ahí hay pues como muchas discusiones para hacer. Por último voy a detenerme en este de conceptos que aparecen como conceptos más generales en un primer momento, que son el de desarrollo. Miren cómo, lo interesante es esto, cómo este ejercicio empieza a permitirnos multiplicar los objetos de aquello que tenemos que pensar y no nos deja solamente diciendo que nuestro trabajo trata de producir experiencias para un aprendizaje significativo y para que se logre el desarrollo integral de los niños.
que muchas veces es como se ha vuelto palabras vacías también, ¿no? Es decir, cómo complejizamos también los modos de aproximarnos a esto. Entonces aparece desarrollo, enseñanza, formación y subjetivación, crianza, aprendizaje, la misma categoría de infancia, la de cultura, en relación con también la diferencia y la diversidad. Y aquí aparecen unos conceptos que son relacionales, conceptos y aspectos relacionales, ¿no? Entonces aparecen las emociones y los afectos, ¿sí? Cómo discutimos, cómo problematizamos, cómo pensamos eso, las interacciones, las relaciones del niño y la niña con el saber. Y entonces ahí aparecen tres categorías muy importantes que son el de la motivación, el interés y el deseo, ¿sí? Las relaciones entre pares, niño-niño, que a veces los pensamos poco, el trabajo en grupos, los efectos de la educación infantil. Esto es interesante porque aparecen como, bueno, ¿cuáles son los efectos? Se espera desde una parte de la literatura es que sean efectos de autonomía y de participación en algunos casos. ¿Qué otros podríamos pensar? Pues eso está por verse, las relaciones con la familia. Entonces está, por una parte, pensar la relación del niño, la niña con la familia y otra, la relación entre las instituciones, las maestras y las familias, ¿no? Y por otra parte, pues ahorita aparecía en otro lado la categoría de familia porque es también nosotros cómo discutimos qué entendemos por qué es familia y eso cómo tiene efecto sobre muchas de las cosas que transmitimos también en estos programas. Por último, no sé qué está pasando, no sé qué pasa. Ya. Aquí aparece como otro núcleo que tiene que ver con las relaciones educativas y pedagógicas, la relación adulto-niño, la relación maestro-alumno, aparecen ahí y ahí aparecen también otros conceptos, que son, por ejemplo, no sé qué pasa, pero esto no me está respondiendo. Ya. Aparecen estas categorías que son muy interesantes de pensar, es decir, de qué trata ejercer la autoridad, por ejemplo. La confianza está desde la filosofía de la educación, hay trabajos muy interesantes sobre que politizan también la categoría de confianza, pues yo referí en estos días en las jornadas del trabajo con el doctorado, el trabajo de la filósofa y pedagoga francesa Laurence Cornu. Está la categoría de hospitalidad, que cada vez aparece más referida también, la de reconocimiento, la de cuidado, que esto es súper interesante porque por muchos años formamos a nuestras profesionales diciéndoles que su tarea no es cuidar y como si el cuidado fuera despreciable. Y eso ha producido muchos estragos, la transmisión de esa idea, ¿no? Después de eso, pues algunos han reaccionado. Por ahí el profesor Estanislao Antelo escribió un texto que se llama La falsa antinomia entre educar y asistir. Y lo que empieza es justo a complejizar la idea de educación para mostrar que, por supuesto, pues el cuidado es algo más serio de lo que pensamos y que es parte de lo que tendríamos que transmitir en estos programas también. Está la noción de reconocimiento, también trabajada de la filosofía bastante, y esto como ya no está respondiendo, no sé qué pasa, pero voy a que me alcance al menos para este último pedazo. La categoría de transmisión, la acogida y el acompañamiento. Laurence Cornu también hace un trabajo precioso desde la filosofía sobre lo que significa el trabajo de acompañar. Con Hannah Arendt, por ejemplo, entre otros. Bueno, yo dejo ahí como para que conversemos porque creo que ya me pasé del tiempo que habíamos pensado inicialmente y pues muchas gracias por escucharme. Sara, pues agradecerte enormemente porque nos acabas de abrir todo un panorama del campo, digamos, de la educación infantil, con un montón de núcleos. Qué herramienta tan interesante, pues, la que han construido ustedes allá en la Universidad de Antioquia, que nos sirven a nosotros porque vemos que los problemas educativos contemporáneos
a la luz de todo lo que tú nos acabas de presentar, me refiero a esto último, por supuesto lo que tiene que ver con el programa también es muy interesante de educación infantil allá, pero estos núcleos que nos acabaste de proponer son contundentes, pues contundentes porque nos abren un campo y una serie de relaciones. Yo que estudio pues currículo, por supuesto, ahí con los asuntos de la organización que yo diría desorganización curricular a la que acaece permanentemente, pues claro, pone en un sinsentido en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo organizo yo toda la estructura de conocimientos que deben ser, yo no creo transmitidos, sino por lo menos puestos en referencia para, y como herramientas para que las maestras y los maestros puedan abordar? En efecto, y ya lo otro por el lado de mi interés en la filosofía, esa noción de cuidado. En uno de los seminarios compartíamos con el profesor Julio, bueno, y con la profesora Florencia en algún momento, ese texto de Leonardo sobre el cuidado, cómo él lo problematiza en efecto, que el cuidado no es un acto. Creo que ahí es donde está la discusión o la comprensión errada que se tiene del cuidado, sino que es más bien una actitud y demanda es una actividad ontológica de tener una disposición de atender al otro en toda su dimensión, y no solamente física, sino psicológica, inclusive espiritual, si se me permitiese. Entonces, Sara, no, agradecerte profundamente. Yo creo que es un espacio como para que podamos interactuar, por supuesto, con las personas que están conectadas, y mientras alguien o algunas de estas personas se nos animan a conversar y a platicar, voy a coger aquí el mouse, para no quedar con él tan lejos. Sara, yo te quisiera, pues me voy a devolver, pero es mi pregunta inicial. Y a mí me surgieron muchas preguntas, quizás muy de corte teórico en pedagogía, y por supuesto tengo otras más de otra, pero es que se te escucharon unas frases muy complejas y que nos ponen nosotros en tensión aquí. Por ejemplo, con que la educación infantil es un terreno allanado por otras áreas de conocimiento. Sí, cuando vos lo soltás así, pues uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Y cuál será nuestra postura? Eh, Inclusive, yo me lo pensaba ahorita, es en clave de ese posicionamiento de la educación infantil frente a otras áreas. Pongo por caso las áreas de la salud, que además son muy importantes porque también ayudan a pensar, como lo dirá Andrés Clausa, al campo disciplinar de la pedagogía, pero no en términos jerárquicos, y además de un saber pues que es superior. Sabemos su relevancia, pero no es superior en clave de la educación. Entonces, preguntarte un poco, si pudieras ampliar un poco más esa idea de ese terreno allanado, llamémoslo gregario en algún sentido, pero que es el nuestro, en el que nos estamos moviendo y en el que estamos formando a nuestros estudiantes. Entonces uno diría, pues lo estamos formando para un escenario que ya está colonizado profundamente por otras áreas. Entonces, ¿cuál será ese posicionamiento político y profesional de las licenciadas en educación infantil y de los licenciados en educación infantil? Porque eso ya después es una pregunta para nosotros como programas, precisamente a propósito de esa formación política. eh, bueno, eso no suena de aquí desde la universidad pública, y eso suena de pronto como banderas rojas. No, 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 me estoy refiriendo al posicionamiento político. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pensar en torno a la educación infantil frente a las otras áreas desde el punto de vista conceptual, teórico, pero también político y de gestión, que era otra de las categorías que vos traías ahí? Bueno, gracias. Gracias por, por esa pregunta. Quería decir algo sobre el cuidado, y es que justamente, viste que ahí el núcleo ubica esos conceptos como conceptos relacionales, y yo creo que ahí introduce otra dimensión distinta a simplemente como nacer ahí. Pero bueno, respondo un poco esto que estás diciendo. Por una parte, justo de esta universidad fueron psicólogas las que posicionaron el debate sobre desarrollo en el país. Al mismo tiempo lograron, yo creo que una cosa muy importante que ha sido difícil de entender, que fue con sus estudios muy serios de muchos años y ayudarnos a comprender a todos
ayudarnos a comprender a todos, no, avisarnos que el desarrollo no es progresivo, no es lineal, no, y que hay que ver cuáles son las consecuencias de eso para pensar pues la educación también. Ahora, el tema es que, por supuesto, quienes han desarrollado muchas veces eso lo han hecho, digamos, menospreciando eh, el saber digamos, que circula entre los educadores y las educadoras en las facultades de educación. Yo creo que en algunas cosas tienen razones, ¿no? Porque yo creo que como que con estos ejercicios, pues nosotros como pretendemos que una colega que hemos formado a veces se defienda si las hemos dejado tan debilitadas en su saber, ¿no? En su saber propio, ¿no? Entonces, también somos responsables de alguna manera, pero justamente no, pues no alcanzaba, pues evidentemente puedo hablar muchas horas como de estos temas, pero he estado pensando, por ejemplo, como en la categoría de desarrollo, que a mí me parece interesante lo que acabas de decir sobre lo político, porque qué significa como politizar también, y es que acá hay en juego intereses y que no es nada lo que decimos ni lo que hacemos es natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, respecto a la categoría de desarrollo, es muy interesante porque la política de cero a siempre dice que básicamente el único horizonte que tiene la política es el desarrollo de los niños. Pero si uno examina la historia de la discusión de la categoría de desarrollo dentro de la política, eso fue una guerra a muerte, tanto que dentro de los documentos se dejó como por supuesto, digamos, se dejó como en silencio la construcción sobre la idea de desarrollo por la guerra que había, o sea, por las heridas que se produjeron, por los daños que se hicieron entre algunas mujeres también acá en esa discusión. Y yo he tenido el privilegio de escucharlas a todas, a casi todas ellas, digamos, de las que estoy hablando, ¿no? De las que participaron e hicieron allí, algunas muy dolidas y todas son maravillosas, la verdad. Pero es como es eso no tiene, el desarrollo que parece algo neutral no tiene absolutamente nada neutral. Y hay al menos, por ejemplo, dos aproximaciones. Una que sugiere que el desarrollo es para ser evaluado, para volverlo objeto de evaluación, para ver los efectos, para esta cosa exhibicionista, y otra que proviene más de las profes que trabajaron acá, que es que dicen, es que el desarrollo es el camino que tenemos para conocer a cada niño. ¿Sí? Entonces un camino prescribe y el otro describe para entender y son aproximaciones muy distintas. Entonces, en ese debate, claro, ahí entraron también pedagogas luego, como la maestra Graciela Fandiño, por ejemplo, ella es una de las que pelea por el lugar, digamos, del saber, digamos, de la pedagogía infantil, si se quiere. Y la maestra, por ejemplo, ella es una de las que se opone drásticamente a que los niños estén siendo tanto evaluados y con esas escalas, ¿sí? Y ella decía, me parece que decía una cosa muy hermosa y es que como ella ha hecho un esfuerzo por, digamos, por habilitar en las maestras un saber y también porque ellas se crean en la experiencia que han hecho, que han tenido, que se han tomado en serio, algunas que han estudiado mucho. Y ella decía, había maestras a las que les llegaba el diagnóstico sobre un niño y decían, qué pena, pero ese niño no tiene eso. Y a mí me parecía lindo porque ella decía, y yo le creo a la maestra, ella es la que está todo el día ahí con él, se la juega, ¿no? Entonces ahí hay una, pues tiene, es decir, por ejemplo, la división salarial en los equipos interdisciplinarios es inferior para las maestras que porque tienen menos responsabilidad. Pero ese es el criterio de quién. O sea, ¿quién está todo el día con esos niños a cargo? Y tiene que estar escuchándole a todos los expertos que le digan qué tiene que hacer. Entonces yo creo que ahí el trabajo tiene que ver, yo siento que tenemos una deuda con desarrollar más investigación y desarrollar conceptualmente y recuperar y sistematizar y reorganizar nuestros planes de estudio para habilitar y para empoderar más también a los colegas que estamos formando, para que sepan que van a ser menospreciadas muchas veces, pero así otros los menosprecien, ellas mismas no se menosprecien, que eso es lo que me parece grave. Porque eso sucede a veces por la baja circulación
de este tipo de saberes en estos programas, ¿sí? Entonces, fácilmente terminaban, o se van a hacer otras profesiones, se sienten como con un saber muy, pues además, claro, por esta cosa jerárquica, entonces se sienten muy aporreadas todo el tiempo y están luchando por cómo tener otro lugar, digamos, dentro de esas jerarquías. Pero yo creo que hay un trabajo político nuestro por hacer que tiene que ver con qué lugar también le damos a... Yo por eso digo, cuando estamos tomando decisiones sobre lo que pasa en un programa, en la seriedad también con la que tomamos cada decisión se juega, digamos, qué mensaje transmitimos a los demás sobre qué es para nosotros digamos, este objeto del que nos ocupamos, ¿sí? Es decir, incluso desde, no sé, desde la asignación de los cursos. Desde ahí hay unas cosas que yo como estudiante lo viví también, pues viendo el desprecio en juego de hay cosas que cualquiera puede dar, mire a ver qué va a ir allá, en esa irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que, sí, que las colegas que se están formando se sientan como en otro lugar? Hay muchas cosas por hacer y yo creo que una parte es es trabajo de investigación, de estudio, ¿cierto? Y otra, porque es que también es como, sí, aquí cualquiera puede llegar a decir lo que hay que hacer y pues nosotros también qué trabas ponemos y las trabas hay que ponerlas con el saber, ¿no? Como hemos aprendido también. Entonces, bueno, eso sería como lo que en principio diría y que creo que eso, que los programas de educación infantil, y no solamente los programas, sino en general las discusiones que se hacen sobre educación infantil, o sea, me parece que lo que le da legitimidad a alguien que participa ahí es porque eso es un objeto de preocupación, porque se lo toma en serio, no porque se reconoce como un experto que desprecia a los niños, desprecia a las maestras y va y les dice cualquier cosa y les vende cualquier cosa. Hay mucho seductor en el campo también, ¿no? Hay gente... Y lo otro es esto, pues la profesora Fandiño creo que lo ha mostrado, es que también estamos cambiándole el nombre a todo el tiempo para generar una confusión que también... Sí, como que también impide que se consolide algo de una identidad que no esperamos que sea una trinchera, sino que sea un compromiso firme con el estudio de este campo y con participar. Es decir, a todos nos tocó hacer la tarea de resultados de aprendizaje y pues nosotros lo hicimos, pero y decíamos, bueno, ¿cómo aprovechamos esto pues para... Y entonces tenemos resultados de aprendizaje en el que decimos que, bueno, como que las licenciadas reconocen eh, que digamos que lo que sucede en las instituciones de educación infantil es fruto de decisiones políticas también, por ejemplo, ¿no? Que reconocen la educación también como una categoría relacional, que discuten los modos de entender el desarrollo, etcétera. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso para intentar? Y bueno, yo creo que ahí tenemos, sí, tarea para mucho tiempo, pero yo siento que entre más podamos avanzar en desarrollar, en consolidar, en sistematizar el campo, eh, va a ser también para las colegas más fácil moverse y no sentirse desautorizadas cuando aparece alguien que pues como que las ningunea, porque si tienen convicción de lo que saben, eso nadie se los va a tumbar, pues, pero bueno, difícil, no, creo que no te respondí la pregunta, pero también yo creo que hay filtros, es decir, más que filtros, hay barreras a poner en, sí, en quienes reconocemos como autoridad pues en esto y participar activamente de las discusiones, por supuesto, basados pues, en los estudios, en las investigaciones que hacemos, porque eso también pues saca de circulación a los que vienen con ligereza a decir. Hay unas cosas curiosas, hay personas muy importantes que han incidido mucho sobre todo digamos, en el terreno más práctico de la educación infantil, y son, por ejemplo, licenciadas, pero también son psicólogas y se presentan más con su título de psicólogas
y ocultan el de licenciado. Pues lo sacan por ahí cuando ya uno les está peleando o qué sé yo, cuando les sirve, pero lo tienden a ocultar. Muchas gracias, Sara. No, sí respondiste además más de lo que hacían. Por favor, colega. Sí, ahí como hay. Sara, bueno, muchas gracias por este panorama con el que me siento, con la categoría que te escucho ahora y que me encantaría que pudieran incluir identidad. Yo siento que sobre eso hay que trabajar muchísimo porque cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de convicción, cuando hablamos de posicionamiento, de legitimidad, tiene que ver con esa construcción de la identidad. Siento que hay que trabajar en eso, en la identidad de la educación infantil, si es que le vamos a colocar el nombre finalmente, o de la pedagogía infantil, porque allí está el cimiento para que podamos proceder. Y me permito, ahorita recordaba a Morín cuando él decía, la identidad es la capacidad que tienen los sujetos, por ejemplo, ver una foto de sí mismos cuando eran niños y decir, ese soy yo. Entonces, ¿cómo el pedagogo infantil, cómo el educador infantil, que esa sería otra discusión, logra posicionarse en cualquier espacio y decir, este soy yo? ¿Cierto? Esto es lo que me identifica, este es mi campo de saber, cómo yo legitimo allí sin desconocer los aportes que hay desde los otros campos epistémicos, pero reconociendo que me pertenece. Yo siento que hay un trabajo grandísimo por hacer desde la identidad. Me encanta que estés diciendo eso, como muchos de los que trabajan desde ese lugar ni siquiera reconocen la formación que han tenido, porque también somos como un bebé, ¿no? Estamos creciendo, estamos desarrollándonos en esa construcción, y un bebé en el buen sentido de la palabra, porque la identidad también se construye desde, bueno, se construye finalmente, no es algo que esté predispuesto o que simplemente me instauren y me digan esto va a ser usted, sino cómo hacemos esa construcción, y qué bueno que ese sea el espacio para también dirigirnos hacia esa edificación, que no va solamente por asuntos institucionales, ¿cierto? De la Antioquia, de la Univalle, de la San Buenaventura, sino como también desde allí hay un consenso de construcción como país, porque finalmente yo sí me permito decir que, lo hablábamos internamente, los maestros somos sujetos políticos eminentemente, y quienes trabajamos con la primera infancia estamos construyendo desde allí ciudadanías, y eso tiene un potente posicionamiento que tenemos que pensar, con el que nos tenemos que identificar, pero que tenemos que ser conscientes de eso. Es como mi aporte ahí muy cortico. Y gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Yo también me sumo a los agradecimientos por, por lo que nos has presentado, que dices que es un mapa y también podríamos decir una constelación, una cantidad de relaciones que efectivamente nos muestran. Ahora decías a propósito de que había confusión, eso yo creo que lo que está claro, la confusión está clara. Dentro de esa confusión o de esa claridad que nos muestras cuando pones esos conceptos en relación, hay uno que quisiera preguntarte por si lo pudieras ampliar un poco, y es que pones lo de las emociones y los afectos, esos dos términos, y entonces en el giro afectivo en las ciencias sociales, eh, ¿cómo relacionas eso o en lo que has consultado con la pedagogía, así como disciplina? Si hay algún relacionamiento, ya hay bibliografía sobre eso, literatura que conozcas. Esa es la pregunta concreta. Gracias. Bueno, voy a decir algo breve sobre lo de la identidad, porque me da mucha risa que vuelvas eso, porque a la vez es algo con lo que yo tengo algunos reparos. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. O sea, creo que es como un espacio que tenemos que construir para poder trabajar más o menos tranquilas, ¿cierto? Y tiene sobre todo esa función, ¿no? Como esa función de participar en ciertas disputas, pero al mismo tiempo, la identidad la tenemos que estar discutiendo, ¿cierto? Lo otro es que no solamente la gente que tenga nuestro título es la autorizada. Por eso yo digo, el autorizado no es el que tenga el título, el autorizado es el que tiene un compromiso con eso como un objeto y se ocupa de tomárselo en serio, porque también hay algunos con nuestro título que pueden también. Entonces, bueno, pero muy interesante. Además, porque también hay unas discusiones sobre la infancia como identidad
y bueno, como de efectos muy desafortunados de que la infancia se haya como configurado como una identidad, pero después tenemos trabajo y conversaciones por hacer. Bueno, profe, gracias también por su pregunta. A ver, yo un poco lo que queda ahí en esa constelación, efectivamente otro colega también en algún momento lo nombró así, a mí pero me gusta más ese nombre que el de mapa. Además, porque es que cualquier núcleo se puede combinar con cualquier otro, como un poco usted lo estaba proponiendo en la pregunta. A ver, ahí lo que hay corresponde más a un inventario, ¿no? De núcleos que han venido siendo trabajados, ¿sí? Ahí hay todo tipo de aproximaciones, ¿no? Digamos, las que históricamente se han ocupado de estudiar con mucho cuidado la configuración de la subjetividad, digamos, en los niños y las niñas, ¿no? Ciertas cuestiones incluso relacionadas con el desarrollo. Pero también está todo un trabajo que está criticando también este mercado de lo emocional con el que estamos ahora, digamos, enfrentándonos. A, cuando eso se incorpora ahí, se incorpora como parte de los objetos que inevitablemente tenemos que pensar quienes estudiamos este campo, ¿no? Y bueno, yo creo que no tengo una respuesta muy completa como para dar al respecto, pero cuando se habla, digamos, de estas cuestiones, digamos, de la educación de las emociones, y yo me pregunto, por ejemplo, justo cuando la profesora Fandiño, cuando una Yolanda Reyes han promovido que en la política esté la literatura infantil, esté el arte, eh, es por una sensibilidad, digamos, a ese mundo y que la educación infantil no tiene que ver con otra cosa distinta a eso, ¿no? También a habilitar unos caminos para nombrar, para elaborar, para tramitar. Es un poco más a eso a lo que me refiero, ¿no? Ya con lo que usted está proponiendo, yo lo invito a que nos ayude a desarrollarlo, pero sí aparece mucho en la literatura y en los estudios ese tema y que yo creo que, digo que es un núcleo para, digamos, para problematizar porque tiene todos los tipos de usos, ¿no? Y tiene los usos y los abusos, digamos. Y entre más nosotros empecemos también como a sistematizar el lugar de eso dentro del campo, pues también más nos ayuda a contener este mercado, porque además es que, por ejemplo, los congresos sobre educación inicial están también siendo colonizados completamente por todos los que venden estrategias para la contención emocional de los niños y bueno, yo digo nada, porque ¿qué es que un niño tenga una buena maestra, una maestra que contiene, ¿cierto? Y que contiene, no es que siempre puede frenar lo que se desboca, sino que puede albergar eso, puede pensarlo, no tiene la solución, pero sabe que eso forma parte de eso con lo que se tiene que encontrar y no simplemente va rápido a remitir para que se produzca un diagnóstico, digamos, no, yo no estoy en contra de los diagnósticos, ni siquiera de que se medique a algunos niños, pero es como que nos han dicho como que eso, como que no podemos intervenir nada de eso y eso tiene todo que ver con la educación infantil, si no es eso, es que entonces pues ahí hay unos asuntos a pensar, claro, con todos los cuidados que eso requiere. Pero bueno, eso es lo que puedo decir, profe, qué pena no poder desarrollar mejor algo sobre su pregunta. La pregunta no era para mí, ni mucho menos, porque la profesora Sara la que estaba, sino que pensando en otras líneas precisamente que estamos como indagando para relacionarle con el tema de las emociones, que me venía cuando Julio hizo el cuestionamiento, la pregunta, la relación que tiene eso con la educación infantil. Es una línea de trabajo muy importante que es educación para la muerte, algunos lo llaman pedagogía para la muerte, educación para la muerte, y eso tendrá o sea, tiene una penetración enorme en los asuntos que a nosotros nos implican en todos los niveles de formación, educación infantil, educación media, educación superior. Pero es que recuerdo precisamente a propósito de lo que se cuestionaba y tú acabas de plantear, es en una investigación de Herrán de la Era, es un investigador allá de Madrid, que él refiere
en sus investigaciones, como una maestra de educación infantil, a propósito del tema de educación para la muerte, respondía así: tan importante es que los niños y las niñas tengan claro, con esa idea de finitud de Joan Carles Melick también, que el juego inicia y el juego termina. Porque si los niños y las niñas entienden que el juego inicia y el juego termina, pues es claro que habrá momentos en los cambios de actividad que no se quedarán enganchados porque ya el juego terminó. El juego inició, el juego terminó. Y ella, y la maestra en su relato decía una cosa muy potente. ¿Y qué tal un adulto, en el caso de adolescente, un adulto que tiene esa comprensión de cuando, por ejemplo, en términos afectivos, tu pareja te dice, no, ya no te quiero, yo amo a otro? Sí, es que el juego iniciaba y el juego iba a terminar en algún momento, y no habrían esos desgarramientos a los que nos abocamos los adultos o los adolescentes, los adultos también nos abocamos a eso, precisamente por no tener una comprensión de que el juego inicia y el juego termina, en términos, solamente lo que está apuntando Julio, de la importancia de las emociones, la comprensión de las emociones, la gestión de las emociones, en este caso como por ejemplo la comprensión de que hay una finitud, y que eso no se desprenda en términos del miedo o en términos de la rabia o del odio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no, reitero, no era la pregunta para mí, sino que es que inmediatamente caí en cuenta de esa investigación de Randall. Algo, no, es que yo digo que, digamos que tiene todo que ver porque, porque claro, es decir, en educación infantil se acompañan un montón de duelos, ¿no? De separaciones y el tema es cómo no ver eso como un saber ajeno. Yo creo que pasa por ahí también, sino como parte de las elaboraciones, sí, porque pues durante también, es decir, las separaciones de lo familiar, de los amiguitos, de la misma profesora, es decir, todo el tiempo, además es que los niños son un cúmulo de emociones también y hay saberes y hay autores que han hecho, porque es que me acordé porque estabas hablando del juego, pues, y hay desarrollos en otros campos que digo, por ejemplo, leer más a Winnicott, por ejemplo, pero leerlo como educador, sí, como educadora, ¿no? Adulto incluso, cómo trabajan ciertos casos, cómo piensan ciertos problemas, yo creo que también permitiría, pues, unos modos de también de enriquecer cómo significamos la educación infantil, ¿no? Yo creo que se trata de eso como de enriquecerla. Ahora, hay trabajo conceptual por hacer, ¿no? Es decir, si decimos es afectos, si decimos es socioemocionalidad, si decimos emociones, ahí hay un montón de cosas también por elaborar al respecto. Gracias, Sara. Ha sido un gusto enorme, enorme. Eso, revisé aquí y pues no vi. Ah, vení, volvamos a abrir y miramos. Yo no soy experto, por supuesto, en esto, se nota. No, acá, es aquí. Eso. Chat. No, están agradeciendo, Sara, por compartir todo el bagaje del campo de la educación infantil. La tarea ahora es pensar, reflexionar y apropiar todo este panorama. Sara, un gusto enorme escucharte aquí en Santiago de Cali. Creo que nos dejas un montón de tareas para estas cuatro, llamémoslo, universidades, instituciones de educación superior que estamos eh, avanzando en esta cátedra interinstitucional. Por supuesto, lo que hacemos personalmente, pues, llamémoslo particularmente, pero también en colegaje y como escenario que se está pensando los problemas como lo decimos, las problemáticas educativas contemporáneas. Nos dejas un montón de cosas para seguir pensando esos problemas, inclusive ya nos reuniremos con estas colegas para ver cuál será el próximo ciclo. Tenerte en Cali es todo un gusto, tenerte aquí en Santiago, en la Universidad del Valle, por supuesto, en el campus Meléndez, es una enorme satisfacción para nosotros como facultad poderte escuchar y aprender de ti. Somos en esta cátedra la Universidad de San Buenaventura, la mm, mm, Universidad de Santiago de Cali, la Antonio José Camacho y la Facultad de Educación y Pedagogía, junto con la Facultad de Psicología, en su programa de primera infancia, por supuesto que además nos antecede, tampoco muchos años, pero nos antecede también en esas preocupaciones por la infancia, quienes te agradecemos profundamente
esta presencia. Cerramos entonces con esto este ciclo anual. Ya nos reuniremos para proponerles un nuevo ciclo. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias por la presencia. Hasta luego.